Bienvenidos de nuevo a la clase de desarrollo de proyectos en Java. Recuerden que continuamos con el desarrollo de la agenda. Esta vez vamos a crear lo del código bonito, el código funcional que le da lógica a nuestro proyecto. Primero empezamos escribiendo una clase conexión BD, que será nuestra conexión o nuestra clase para conectar una base de datos. Recuerden que vamos a utilizar base de datos para hacer esta agenda. Empecemos definiendo las variables que vamos a utilizar en nuestro proyecto. En este caso serían estas que están aquí. Tenemos una variable tipo conexión llamada conectar y 4 atributos tipo string. Nuestra variable conexión o conectar nos sirve para verificar si la conexión entre nuestra base de datos que tenemos con nuestro programa está disponible o no. Y los atributos string, en este caso que son estos, nos sirven para establecer una conexión en nuestra base de datos. Por ejemplo, ustedes se van a preguntar qué significa driver. Si nosotros le damos en import con.mysql.driver va a aparecer lo que está aquí, y básicamente esto es una clase para que nuestra base de datos funcione. Lo tenemos que poner aquí en driver. Usuario y contraseña pues es básicamente los atributos que nos piden para que se puedan conectar. Por ejemplo, Facebook tiene, para que puedas entrar en Facebook tú tienes que tener un usuario y una contraseña. Cuando tú pones eso, inmediatamente entra Facebook, y esto también pues básicamente es lo mismo. Yo estoy utilizando una base de datos local. También se puede hacer con base de datos remotas, pero pues por el momento eso no se dice. Yo estoy utilizando Shan para que sea mi servidor de nuestra base de datos local. Ustedes váyanse a un video de YouTube en donde digan cómo descargar a Shan, lo configuran y se vuelven de nuevo a este video. Y aquí la última variable URL. Básicamente esta variable nos sirve para decirle a nuestro programa en dónde se encuentra nuestra base de datos. Vean el ejemplo. Le damos start y start aquí, y como ven aquí pues ya tenemos los puertos. Por defecto el puerto de MySQL es 3306. Le damos aquí en localhost, es donde está nuestro servidor, y como ven va a aparecer esto. Nos damos a phpadmin, y como pueden observar este es nuestro servidor en donde están nuestras bases de datos. Y como ven aquí está la base de datos agenda. Y pues ustedes solamente tienen que cambiarle bueno, primero crear una base de datos, ¿no? Eso lo explicaré en otro video. Aquí vamos a utilizar esa base de datos agenda. Si ustedes tienen una base de datos, no sé, datos, le cambian aquí el nombre. Y ahora comencemos con lo siguiente, que es crear los métodos que nos van a servir para que nuestro programa funcione bien. Lo primero que tenemos que definir en nuestra clase es a un constructor, ya que nos va a servir para inicializar todo lo que queremos. Recuerden que un constructor lleva el mismo nombre de la base de la clase que hemos creado, y aquí como este constructor se va a llamar desde clases diferentes o de clases bueno, se está eficientando para que lo podamos utilizar desde cualquier clase. Aquí va a recibir dos strings, uno usuario y otro llamado contraseña. Le ponemos las llaves y ese será nuestro constructor. Después haremos llamar a la clase estática class.forName, y aquí le vamos a indicar a nuestra clase que utilice el driver o la dirección del driver que hemos creado.
aquí nos va a decir que pongamos un throws o un try catch. Yo por estética le pongo siempre el throws, ya que es un poco más eficiente o se ve un poco mejor. Después de eso vamos a inicializar a nuestra variable conectar. Igual a utilizamos driver manager punto get connection, la cual recibirá los parámetros que es la URL, la conexión, bueno, la dirección de donde está nuestra base de datos, el usuario y la contraseña para ingresar a nuestra base de datos. Aquí será más eficiente que le pongamos un try catch que un throws, ya que tenemos que mandar un mensaje de error a nuestro usuario para indicarle qué problema ocurre con nuestra base de datos. Aquí le vamos, si se puede conectar, le vamos a decir que muestre este mensaje. Si conectan nuestra base de datos, va a aparecer este mensaje que dice conexión establecida. En este caso, si la variable conectar es diferente de null, aparece el este mensajito. Recuerden que cuando siempre una clase que no contenga nada, inmediatamente se va a una dirección nula, que es la nada. Y aquí le vamos a poner también otro mensaje de error. En el catch sería este que está acá. Si no alcanza, bueno, si no conecta, ya sea por un problema que tenga la base de datos o el usuario o la contraseña sean incorrectos, pues te va a mostrar esto. Regularmente sucede cuando tú has ingresado la contraseña o el usuario mal. Y a su vez vamos a crear otro constructor. Este se va a utilizar para conectar varias veces a nuestra base de datos sin que se muestren estos mensajes, ya que sabemos que ya está conectada y por lo tanto pues ya sería molesto que esté diciendo puro eso. Entonces llamamos a este constructor y este será el que enviaremos, y este será nuestro constructor que utilizaremos para que no se esté repitiendo estos mensajitos. Le cambiamos los parámetros, usuario y la contraseña. Este try catch se lo quitamos, ya que pues ya le podemos añadir un throws. Ponemos aquí y le ponemos otro acá. Y como una cosa muy importante que van a aprender ustedes es que cada vez que nosotros queramos hacer una consulta, insertar y hacer demás cosas en una base de datos, necesitamos que nos devuelva la conexión, o sea, el estado de nuestra base de datos, si está conectada o no. Por lo tanto, tenemos que crear un método que haga eso. Creamos un método estático, public static obtener conexión, y pues no va a recibir ningún parámetro, solamente va a regresar nuestra conexión, que sería la variable conectar. Y se preguntarán ustedes para qué le puse estática o para qué definí un método estático. Recuerden que utilizamos static para dos cosas. Uno, para que nosotros podamos llamar a un miembro o a una función de nuestra clase sin necesidad de crear un objeto, y la otra para decirle a un programa que las variables declaradas como estáticas ocupen el mismo lugar de la memoria, pero pues eso ustedes lo sabrán con el tiempo. Aquí vamos a devolver una variable de tipo conexión y ya se soluciona ese problema. Y otro último método que nosotros también utilizaremos como público y también le llamaremos estático es cerrar sesión o cerrar sesión.
En este caso servirá para que nuestra base de datos se desconecte. Igualmente no va a recibir ningún parámetro, y lo único que haremos aquí es decirle a nuestro programa que cuando llamemos ese método estático, lo que haga es que la variable conectar la haga nula. O sea, ahí le está diciendo a la base de datos que ya no apunte a nada, porque recuerden que esta cosa es como un tipo apuntador, está apuntando a una referencia, y cuando nosotros le ponemos null, le está diciendo que ya no está apuntando a nada, por lo tanto ya podemos conectar otra base de datos o qué sé yo. Ese es una buena práctica de programación. Y pues al final le tenemos que mostrar un mensaje en donde diga que se ha terminado la conexión. Bueno, este método se va a llamar desconectar para que sea un poco más comprensible bueno, más fácil de entender. Desconectar. Y pues cuando se desconecte, si la conexión es exitosa, va a mostrar este mensajito: conexión terminada. Y bueno, ese sería toda nuestra primera clase, o el código bonito como yo le llamo, de la primera clase del código que hemos creado para el desarrollo de este proyecto. No subo muchos videos a menudo porque tengo mi universidad y pues tengo que echarle ganitas a ella, si no va a haber para la papa, pero pues yo aquí voy a estar para ayudarles. Nos vemos en el siguiente video, en donde trataremos de hacer, ahora sí ya se le puede decir que manipular nuestras clases interfaces que hemos creado anteriormente para que funcione. Ustedes van a ver lo bonito que es la programación. Les voy a explicar más o menos cómo se crea una base de datos, cómo se sube a nuestro servidor SHA, y si se puede, o en videos posteriores nosotros vamos a programar bases de datos no tanto locales, sino que se puedan acceder desde cualquier parte del mundo, o sea, una base de datos remota, pero pues eso se va a ir viendo poco a poco. Nos vemos en el siguiente video, y alguna duda, sugerencia o cosas que me quieran decir a mí, con gusto las atenderé en los comentarios. Nos vemos, hasta pronto.